Es un gusto poderles acompañar en esta mañana en este programa especial de adoración. Nos da mucho gusto la presencia de cada uno de ustedes y deseamos las más ricas bendiciones de Dios. Me da un placer poder saludar a Javier Molina, que nos acompaña aquí, aunque lo reconozco con todo y mascarilla. Obed, ese es el muchacho suyo, sí, que está con él. Por allá había a Marvin, que hace tiempo se fueron, desde el año pasado se habían ido y ya están de vuelta. Algunas otras visitas que nos acompañan hoy. Vamos a darles un saludo de bienvenida y a cada uno deseándoles las más ricas bendiciones del Señor en esta mañana. Como ya hemos dicho, este programa de hoy está en torno al tema de la adoración y vamos a tomar los minutos que quedan del culto de esta mañana para hablar un poquito sobre este tema. Haciendo una revisión bíblica de la palabra adorar, me llamó mucho la atención el hecho de que no es posible encontrar una cita de las casi 80 citas que hay de la palabra adorar. No había uno que diera como una especie de definición de qué es adorar. Un poquito más allá, tampoco era posible ver de manera concreta y específica una cita que dijera que la gente que adoraba lo que hacían era exactamente esto. De ahí entonces que, como conclusión para mí, es que adorar no está encauzado en un concepto específico. O sea, la mayoría de las citas simplemente decían fulano de tal fue y adoró. Fulano de tal fue, se inclinó y adoró. O aquel expresó una serie de palabras bonitas, adoró. Pero nadie puede decir adorar es hacer esto y esto, basado en una sola cita o dos. Lo que sí es claro es de que hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras de cómo adorar, de cómo adoraban más bien. Pero ninguno de ellos puede usarse como regla definitiva. Quizás lo más importante no es cómo adorar o qué hacer cuando se adora como tal, sino más bien lo más importante puede ser la motivación que tengamos para adorar. ¿Qué nos mueve a adorar? ¿Qué condiciones debe tener el adorador? De ahí entonces que podríamos mencionar algunas cosas. Antes de ello, el diccionario sí nos dice que adorar es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Pero eso tampoco nos dice qué se hace cuando se adora. Solo que dice que es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Otro concepto del diccionario es adorar es amar mucho. Y ese término lo usamos muchas veces cuando queremos decirle al abuelo, te adoro, abuelo.
O al niño, te amo. Es una de las aplicaciones que le hacemos a esa parte del concepto. Queriendo decir que tenemos un sentimiento y un afecto muy especial y muy particular para Él. Adorar, según el diccionario bíblico, es una actitud de humildad, de reverencia, de honor, de devoción, que señalan adecuadamente las relaciones entre los seres creados y su Creador, particularmente en su presencia. La Biblia enseña que tal adoración es debida sola y únicamente al Dios verdadero. Y ahí podemos encontrar muchas citas que respalden eso. De ahí entonces también nos dice la adoración en el cristianismo, dado que adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, implica la obediencia, el servicio, la redención, el amor. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. De ahí entonces de que adorar no es simplemente el desarrollo de una ceremonia particular. Adorar es resultado de una comunión con Dios. Es, sí, decirle a Dios que lo amamos mucho, pero lo amamos mucho. Generalmente en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar dos razones fuertes por la cual amamos profundamente a Dios, le servimos y le adoramos. ¿Cuáles son? Ya mencioné uno. ¿Perdón? No oyeron. La primera y la mayor razón por la cual Dios debe ser adorado, y es adorado en el cielo, y es adorado donde hay seres inteligentes, ¿cuál es? Él es nuestro creador. Todos somos sus criaturas. Y no debía haber objeción alguna en ninguna parte del universo por ello. Pero nosotros sabemos que hoy tenemos que estar hablando de este tema precisamente porque hay quienes no reconocen de todo corazón el derecho de adoración que Dios tiene de parte de sus criaturas inteligentes. Y eso es muy importante. Adorar, como dije anteriormente, no hay una definición particular. Ahora bien, cuando nos preguntamos qué es la adoración, dije anteriormente que encontramos que, como es usual en la Biblia, esta no nos ofrece una definición, sino formas de enseñarnos, es mostrándonos numerosos ejemplos de personas que adoraron a Dios a través de los tiempos, y eso nos sirve a nosotros de ejemplo de algunas cosas que podríamos elegir. Vamos a tomar en cuenta uno que otro versículo porque las que traigo no nos va a dar el tiempo para cubrirlas todas, pero sí podemos mencionar algunos para que vean lo que estamos diciendo. En el Génesis capítulo 22, versículo 5. Génesis capítulo 22, versículo 5. Que es la primera cita en
el Antiguo Testamento donde aparece la palabra adorar. O resultado de esa palabra. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué haremos? Adoraremos y volveremos a vosotros. Yo no sé si el verbo adorar es, ¿cómo diría yo?, suficiente en sí. Pero Abraham fue a adorar. Si usted quisiera explicarle a alguien qué fue a hacer, ¿qué les diría? ¿Qué hizo cuando fue a adorar? Nosotros suponemos muchas de estas cosas, pero no hay una lista de cosas en ninguna parte que diga que cuando yo voy a adorar, hago tal cosa. Lo que nosotros podemos sacar bien claro de las Sagradas Escrituras del caso de Abraham es que lo que Abraham hizo fue a cumplir una orden de Dios. O sea, obedeció. Fue a obedecer una orden divina que se lo había dado allá y que ni siquiera se lo había contado a Sara para que ella no se atravesara y no lo dejara ir a hacer lo que Dios le había ordenado. Ni siquiera ella, tampoco la llevó. Y cuando llegó al lugar para adorar, tampoco llevó a los siervos para que no le contaran nada a Sara. El punto aquí es bien claro. Él fue a adorar. Y lo que nosotros sabemos bien claro que él hizo ahí fue ir a obedecer la orden que Dios le había dado. Y que en medio de ese acto de obediencia a la orden que Dios le había dado, Dios le habló nuevamente y le dijo, pare, ya entendí que usted no me va a negar nada. Y ese es un ejemplo para nosotros en nuestra adoración. ¿Cuántos venimos a adorar aquí? Pero sabemos por allá que estamos desobedeciendo a Dios en algunas cosas puntuales. Es una oportunidad para pensar, para reflexionar. Un buen ejemplo de Abraham. Sabemos que hizo otra cosa más, por lo menos una cosa más hizo, y fue ofrecer un sacrificio. No sabemos si cantó, no sabemos, bueno, hemos de suponer que si conversó con Dios, lo admitimos como una oración, pero allí podríamos mencionar, no podríamos mencionar algunos otros detalles porque no se mencionan allí ni en ninguna otra parte. Adorar implica reconocer a Dios por lo que es, por lo que nos merece. Decía que la segunda razón por la cual encontramos a Dios siendo alabado es por su plan de salvación para con nosotros. Cuando encontramos aquella escena de adoración en Apocalipsis, que hay varios, en uno de ellos, cuando donde aparece el Cordero como inmolado, una vez que fue presentado, fue aclamado y adorado, indicando la adoración que Cristo se merece por la obra de redención que desarrolló, la victoria alcanzada en la cruz para nosotros, que con eso lo que logra es
que todos los demás elementos del plan de salvación recibieran confirmación, tuviesen sentido. Jesús pudo haber venido aquí y dado las enseñanzas más hermosas, pero si no hubiese vencido en la cruz, todo el hermoso plan de salvación hubiera quedado debiendo. Y por esa causa, al precio que significó, Él también es objeto de nuestra adoración. Como dije, vamos a avanzar un poquito porque el tiempo corre más rápido que yo. Y vamos a dejar una serie de citas que están por allí. Y creo que el concepto está claro con respecto a lo que se necesita decir con respecto a la palabra adorar. No está con definiciones explícitas, pero hay una serie de ejemplos. Si vamos al libro de los Salmos, vamos a encontrar una serie de ejemplos donde se adora. David, con sus palabras, con sus oraciones, con sus peticiones, con expresiones que yo no sé dónde lo saca. Uno a veces quisiera tener esas palabras, ese palabrerío para decir cosas bonitas también en sus oraciones y en sus alabanzas. A veces nos toca nada más repetir lo que está ahí en las Sagradas Escrituras. Pero lo más importante es de que detrás de ello haya una experiencia de intimidad con Dios, que lo reconozca plenamente en lo que Él es y lo que yo soy con respecto a Él, y le dé la adoración y la alabanza que merezca. Sea como lo decía el Salmo, arrodillémonos y postrémonos y le adoremos. Sea que a través de las alabanzas y los cantos, hagamos. Pero una de las cosas que descubrí en este proceso es de que no hay una forma exclusiva ni única, porque la adoración es un acto personal. Y aun cuando lo hacemos en congregación, por allí hay una frase que posiblemente tengamos chance de leerlo, pero por si acaso no, lo voy a mencionar. Y es de que aun cuando actuamos en adoración congregacional, yo debía venir preparado desde mi casa, individualmente, para adorar a Dios conforme a mi relación y a mi experiencia con Él. Algunos de nosotros le hemos cedido a la pandemia y le hemos cedido a la tapabocas el privilegio de cantarle al Señor. Pero yo le digo a ustedes, si ese es el medio que usted usa para adorarle, entonces gástelo en su casa, quítese el tapabocas, ponga su música, ponga su y cántele el galillo pelado, como decimos aquí. Pero dese en gusto de adorar a Dios y de servirle de la mejor manera posible. Aquí estamos algo limitados por las razones obvias. Pero aún estando aquí, no permitamos que nuestro corazón calle el deseo de servir y adorar a Dios. Él es el que merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Y como le digo, hay una serie de aspectos. Vamos entonces a mi punto central, porque aún así estoy viendo el reloj por todos lados, veo, tengo aquí, tengo allá y todo, y entonces San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versos 20 al 24. Mientras estudiaba esto, decía que todo el material que logré reunir está como para hacer una serie de varias sesiones, porque yo sabía que en una sola no iba a poder. Pero por lo menos los puntos principales quiero compartir con ustedes.
La mujer le dijo, ustedes conocen el escenario de eso, junto al pozo de Jacob. Jesús le dice algo a la mujer con respecto a su condición de vida. Y ella, queriendo despistarlo un poquito más, quiso desarrollar una polémica religiosa. Cuando él le pidió agua a ella primero, ella le dijo, judíos y samaritanos no se hablan. ¿Cómo que usted me está pidiendo agua a mí? Pero ya ella ya entró en confianza y le lanza una pregunta religiosa. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese monte? ¿Cuál es el monte al que se refería ella? ¿Esos investigadores? Bueno, creo que es el monte Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Podríamos destacar muchas cosas de esta cita, pero si el tiempo me da, voy a tratar de destacar 4. La mujer, la primera de ellas, tal vez no en el orden que vienen en la cita, pero dice, bueno, este sí corresponde, la hora viene cuando ni en este monte, ni en este lugar, adoraréis al Padre. Lo que Jesús estaba diciéndole es cierto. En algún momento en la historia de Israel, Dios eligió este monte para poner el templo, para vivir Él en ella y ser el centro de adoración. Pero Jesús le contó un secreto a ella que ni siquiera los apóstoles se los había dicho antes. Va a llegar el día muy pronto cuando ni en este monte ni en ningún otro particular va a ser el centro de adoración. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? Dice aquí, ahora es interesante notar que aunque el lugar designado por Dios para su pueblo, para que su pueblo adorara, sin embargo, Jesús le anunciaba un cambio, haciendo referencia a la hora viene. ¿Y cuándo iba a ser esa hora? Se refiere a la culminación de la obra de Cristo en la cruz y su posterior glorificación. ¿Qué iba a producir ese hecho? Fue el rechazo de los mismos judíos quienes lo llevaron a la cruz, lo que abrió la puerta para una nueva adoración universal, sin diferencias entre judíos ni gentiles. Y uno de los aspectos más importantes de esta nueva adoración es que ya no sería en un lugar concreto. A partir de ese momento, todos los lugares sagrados han dejado de tener importancia. En este sentido, es importante no olvidar que fue en el mismo momento en que Jesús fue entregaba su vida en la cruz, que el velo del templo se rasgó milagrosamente,
de arriba abajo, según Marcos 15:38. De esta manera, Dios estaba diciendo que se habían terminado las limitaciones para entrar en su presencia, quedando el camino abierto para que todas las personas pudieran entrar. Y no solo el sumo sacerdote, sino una vez al año, sino que a partir de allí, todas las personas tenían acceso directo al santuario celestial. A partir de allí, no está ligado Dios a edificios, sino a su pueblo, que forma un templo santo en el Señor, como lo dice el apóstol Pablo y Pedro. Así que ya no sois extranjeros, Efesios 2, 19 al 22. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo a Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios no destruyó el templo en Jerusalén, o no sustituyó el templo de Jerusalén por otro templo o iglesia en otra parte del mundo. Ahora, los verdaderos adoradores no se reúnen en un punto geográfico concreto o en un edificio, sino en torno a una persona. ¿Quién? Cristo Jesús. Mateo 18:20 nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados, ¿cómo? En mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Ya no hay un lugar específico. Y usted sabe que hoy en día hay muchas ermitas, hay muchos cerros, hay muchos montes donde hay peregrinaciones anuales y frecuentes, pero ninguno de ellos responden a lo que Jesús dijo. Donde quiera hay un creyente, 2 o 3 que decidan reunirse en su nombre, es un punto de adoración. Eso nos facilita mucho. Eso nos ubica en el contexto que a veces es deseado y en otros no, de los grupos pequeños. Eso nos ubica en el contexto del culto familiar. Eso nos ubica en la posibilidad de reunirnos entre compañeros de trabajo y de estudio, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Un segundo aspecto que menciona la cita es los verdaderos adoradores, ¿cómo adorarán? En espíritu. Y eso lo vamos a partir en 2. Uno, adorarán al Padre en espíritu. Como hemos visto, dice, ¿qué significa adorar en espíritu? En primer lugar, con estas palabras Jesús nos estaba enseñando que la naturaleza de la adoración debe estar de acuerdo con la naturaleza de Dios, del Dios que adoramos. ¿Y qué dice la Biblia cómo es Dios? Dios es espíritu. Nuestra adoración debe ser espiritual. ¿Cómo puede ser espiritual si nosotros no lo somos? Esto quiere decir que no tiene partes corporales ni limitaciones materiales. Esta es una de las razones por la cual Dios prohibió siempre en su palabra que los hombres hicieran alguna representación para adorarlo. Isaías 40:18 nos dice,
¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen lo compondréis? Hace poco estudiamos esta cita en nuestra lección de escuela sabática y amplía un poco más el detalle. Pero la pregunta de fondo es, ¿hay algo en esta tierra y en la imaginación del hombre que podemos utilizar para representar a Dios? No. Así como el espíritu no es algo concreto, físico, así no hay forma de representar físicamente a Dios. Por eso tenemos que aprender a adorarlo en espíritu. Dice algo más, Éxodo 20, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Fue una de las indicaciones que Dios le dio a su pueblo para que no hicieran como los egipcios, que tenían becerros, o como los de allá que tenían aves, o hombres mezclados con cualquier otra cosa. Es imposible para la mente humana, aún unido con muchas mentes, concretar una figura que represente dignamente a Dios. Por eso que está totalmente prohibido. ¿Dónde adoras en tu casa? ¿Qué hay en tu casa para adorar? ¿Qué hay en su altar familiar? ¿Alguna figura? ¿Algún cuadro? ¿Alguna cosa ocupando el lugar de Dios? Tengamos mucho cuidado, porque Dios no ocupa nada de esas cosas. Es más, cuando ponemos nuestra atención en esas cosas, desplazamos a Dios de la adoración que se merece. Otro aspecto que tiene que ver con la adoración en espíritu, tiene que ver con el nuevo nacimiento o la conversión. En otras palabras, la persona que adora en espíritu ha experimentado una conversión en su vida espiritual. De esta manera, llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Según, y todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos e hijas de Dios. Y adquirimos el derecho de tratar a Dios como Padre. Este es un detalle muy importante. Notemos que no dice que Dios busca adoradores, sino que el Padre busca adoradores. Establece una relación de intimidad entre el adorador y Dios. Hay una conversión del corazón del hombre que lo convierte en hijos e hijas de Dios. Otro aspecto relacionado con este punto, se trata de una adoración en el que el Espíritu tiene un papel primordial. Esto quiere decir que lo más importante es que la adoración surja del corazón. Esto es lo que Dios mira principalmente cuando escucha nuestras oraciones. No se fija tanto en el lugar donde lo hacemos, ni tampoco en la postura corporal que adoptamos al hacerlo. Los samaritanos discutían con respecto al lugar de adorar. Los fariseos se gloriaban con sus ritos exteriores. En nuestros días, algunos cristianos parecen creer que la adoración está íntimamente ligada con el movimiento de nuestros cuerpos y por eso elaboran grandes coreografías. Pero nuestros movimientos corporales no pueden añadir nada a nuestra adoración. Y aunque siempre tendremos que tener cuidado para nuestra actitud a la hora de adorar, nuestra adoración debe ser compatible con la seriedad y la reverencia que Dios se merece. ¿Te recuerdan que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, creo que eran,
que tuvieran cuidado de que cuando si en su adoración entrara alguien al culto y ven las loqueras y las cosas y el griterío y todo el alboroto que estaban haciendo, van a decir que estaban locos. Y su adoración no iba a ser atractivo. Más bien lo que podían hacer es salir corriendo. Ninguno estamos libres de poner énfasis en los aspectos externos de la adoración. Y en este sentido, debemos recordar las frecuentes advertencias del Señor. Por esta misma razón, no debemos hacer depender nuestra adoración de nada externo. Y quizás en este punto podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué ocurriría en muchas iglesias si se eliminase la música de los cultos? Finalmente, en este punto, la adoración verdadera es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo, es el que nos permite y nos insta a adorar. Y hay algunas citas, Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ahí hay más con respecto a eso. Agregamos aquí la otra parte de esa cita, dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre en verdad. ¿Qué implica? Implica en primer lugar que si no pensamos lo que hacemos cuando adoramos, Dios no recibe nuestra adoración. Cantar bellos himnos, orar en forma mecánica y repetitiva, sin pensar en lo que decimos, esto no le agrada a Dios. Como Jesús dijo, esto no es más que vanas repeticiones y palabrerías en Mateo capítulo 6:7. ¿Qué sentido puede tener incluso que expresemos hermosos términos bíblicos en frases gastadas de las que hemos olvidado su verdadero significado? En la verdadera adoración debe estar involucrado nuestra mente, nuestra inteligencia. Sin lugar a dudas, estos conceptos son extraños para gran parte del cristianismo moderno, donde lo que importa en la adoración son los sentimientos y el estado de ánimo. Pero el Señor repitió varias veces que nuestro amor por Él debe incluir también nuestra mente. Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Debemos cuidarnos de cualquier forma de adoración emocional que no utiliza cabalmente el intelecto. Es cierto que en ocasiones parece que una adoración así es de un nivel superior, pero eso es falso. Nuestra mente debe tomar parte activa en nuestra adoración. Es necesario que prestemos atención y entendamos lo que cantamos y lo que oramos. Pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, dice Pablo en 1 Corintios 14:15. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho.
hay otros aspectos relacionados, solo quiero terminar con un punto. El Padre busca a tales adoradores. En pocas palabras, ¿qué podríamos decir de esto? Dios es el que pone las reglas de adoración. Él es el que nos invita a orar. Él es el que a adorar, perdón. Él es el que toma la iniciativa. Y ustedes recordarán cuando el hombre eligió dejar de adorar a Dios como punto exclusivo en su vida, allá en el Edén. ¿Quién lo buscó? Dios lo buscó. Y lo buscó con un plan de restauración. Génesis 3:15. Con esa reconexión, el hombre podía volver a adorar a Dios. Y nosotros podíamos encontrar muchos elementos en las Sagradas Escrituras donde se prueba que Dios es el que toma la iniciativa. Y siempre es el que anduvo buscando al hombre para volver a conectarlo con Él. Y en esa conexión, el hombre podía disfrutar nuevamente de la adoración a Dios que tienen los seres creados inteligentes. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, también en la tierra. Si esa es nuestra experiencia, estaremos conectados para adorar a Dios como Él se merece. Que Dios nos ayude a que Él sea el objeto, si podemos usar ese término, de nuestro amor, de nuestro máximo amor. Pero si el amor lo ligamos mucho con sentimientos, le podemos conectar la otra parte, la verdad. La verdad es que Él es nuestro creador y nuestro redentor. Y cada día debemos de esforzarnos por conocer eso, por conocerle y adorarle y servirle inteligentemente. Sea a través del canto, sea con nuestras oraciones, sea con nuestras palabras, sea con nuestro servicio. Todo debe hacerse en pleno conciencia de que Dios es merecedor de ello y que en ninguna parte me toca a mí. Que Dios les bendiga.